Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer. Hoy tenemos uno de esos capítulos que tanto nos gustan porque hablamos con nuestros autores, con los autores que vienen al programa a presentarnos sus relatos. Y hoy hablamos con el periodista y escritor sabadellense Víctor Colomé. Con Víctor hablamos de escribir humor, de crear ficción a partir de la política, de utilizar la actualidad como fuente de inspiración y de crear historias partiendo de los grandes clásicos de la literatura universal. ¿Qué os parece? Es un buen menú, ¿no creéis? Pues empezamos. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, el último día pudimos escuchar el relato Crónicas Catalanas, que es un homenaje satírico e irreverente de las crónicas marcianas de Ray Bradbury, pero enmarcado en el contexto del movimiento independentista catalán. ¿Qué te lanzó a liarte a escribir sobre un tema tan polémico como este? Pues la primera motivación fue dirigirme al público español para que vieran que los catalanes no somos ni tan malvados como les cuentan su prensa española, no estamos poseídos por el maligno, no tenemos ni cuernos ni cola, no odiamos ni mucho menos a España. Y quería escribir en castellano unos relatos dirigidos al público español para intentar concienciarlos. Luego vi que alguien me dijo, pero si esto no te lo va a publicar ninguna editorial española. Y entonces los 3 o 4 primeros que llevaba escritos los traduje al catalán y al final se publicó un libro en catalán. Ganó un premio y el premio de este... el premio de este premio era precisamente la publicación del libro y así lo hice. ¿Y aún te gustaría que el libro fuera leído fuera de Cataluña? ¿Has tenido oportunidad de compartir relatos con amigos del resto de España? ¿O? No, por supuesto me encantaría, pero es que la verdad lo veo muy difícil. Bueno, compartirlo con algunas personas a título individual, con amigos personales se podría hacer y quizá les interesaría, pero en general yo creo que fuera de Cataluña esto tendría como mínimo interés comercial, yo creo que ninguno. ¿Crees que puede ofender tu libro a catalanes o a españoles o independentistas catalanes o no independentistas catalanes? Sí, puede ofender a todo el mundo. Eso es lo bueno, ¿no? No sé si es lo bueno o no, pero es que hay gente que se ofende por todo. Los ofendiditos es una nueva raza que estamos teniendo en España y... No, en todo el mundo. En Estados Unidos también, en Inglaterra también. Hay gente que se pica por todo. No hay nada más que ver los haters de Twitter. Sí. Los ofendiditos de siempre, los ofendiditos profesionales seguro que se podrían picar. Tanto independentistas catalanes, porque el independentismo tampoco queda muy bien parado en mi libro, sobre todo los políticos, como en España, en el resto de España. Entonces, pero yo creo que por poco sentido del humor, porque en el fondo hay mucho humor, por poco de sentido del humor que se tenga, nadie tiene por qué sentirse ofendido. En realidad, alguien que sea mínimamente inteligente, que sepa lo que es la literatura y la ficción y que tenga sentido del humor, no se va a ofender. ¿Y tú crees que se puede escribir, hacer literatura y humor de cualquier tema? Sí. Pero si es un tema que puede herir a alguien, hay que hacerlo con más sutileza. Quizá con una ironía más refinada en vez de un humor más tosco. Pero y quizá algunos momentos, por ejemplo, cuando el atentado terrorista en Nueva York del 11 de septiembre del 2001 estaba todo Estados Unidos y buena parte del mundo consternado por una atrocidad como aquella, nadie se atrevió no solo a hacer humor, sino que algunas películas que se basaban lejanamente en la yihad o en el islamismo o simplemente en Nueva York, películas que ya estaban rodadas y que salían las Torres Gemelas, fueron canceladas
porque cualquier cosa que dijeras en aquel momento, en aquel contexto, hubiera sido de mal gusto. O sea que todo se puede tratar con humor y como mucho lo que hay que hacer es esperar un poquito. Claro. Aún y así, este libro habla de un tema muy actual todavía, ¿no? Claro, es un tema espinoso y tú has elegido varios géneros que quizás te permiten, te facilitan el hecho de acercarte a este tema, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción, la fantasía, el humor, claro, la sátira. La literatura supuestamente infantil, y como El Principito, como El Pequeño Príncipe. La digo histórica. Supuestamente, porque en realidad no es un libro infantil, para mí no es ningún libro infantil. Pero sí. La histórica, incluso cuando hablas del Timbaler del Bruc, ¿no? Es como... claro, por supuesto, la leyenda catalana, sí. Claro, y estos géneros, digamos, que son el hecho de alejarse de la realidad, pero para en realidad hablar de la realidad, nunca mejor dicho, ¿qué te permiten estos géneros? ¿Qué te han permitido? Pasármelo bien, sobre todo, pasármelo pipa haciéndolo, porque a la que coges el Timbaler del Bruc y ves que es un niño que toca el tambor y que provoca grandes reacciones, entonces lo asocias inmediatamente con el tambor de hojalata, que también era un niño que tocaba el tambor y que provocaba grandes reacciones. Y dices, ¿será fusionable? Y empiezas a... Yo me leí el libro de Günter Grass, me vi la película, me repasé aquel disco que yo escuchaba de pequeño de RCA, que era un cuento infantil en catalán sobre la historia del Timbaler del Bruc, que lo encontré por YouTube, afortunadamente, y cogí muchas frases de allí, y vi que sí, que se podía fusionar poco a poco, y empiezas a mezclarlo, y la cabeza se te va, y te empiezan a surgir ideas locas, y al final el problema está en darle todo una forma, una estructura más o menos racional, con un principio, un desenlace, un planteamiento, bueno, en fin, las partes clásicas de la estructura literaria. Que todo tenga un poco de pies y cabeza, porque si no... Claro. I claro, contes tristos del procés, cada cuento está inspirado o apadrinado por una gran obra universal conocida por todos, de autores como Kafka, como Exupéry, como el mismo Bradbury. ¿Qué te ha permitido ir de la mano de estos referentes? ¿Han sido como una pauta para tener ya esta trama trazada, para que fuera reconocible rápidamente por el lector? Empecé con las crónicas marcianas de Ray Bradbury y me lo pasé tan bien que digo, a ver si se puede hacer con otros. Y entonces lo probé con Kafka, aquel señor que se levanta un buen día en su cama, se despierta y se ve convertido en escarabajo. Y esto sí que no es de hacer ningún spoiler porque pasa en la primera línea, en vez de verse convertido en escarabajo se ve convertido en un catalán, y él es un madrileño del PP. Y entonces, claro, es una gran consternación en la familia, lo esconden, en fin, pasan cosas. Pero basarme en relatos de ficción, casi siempre de ciencia ficción o si no fantásticos, clásicos, me ha servido para animarme a empezar y para cuando me perdía, bueno, y para, respetando la estructura, saber a dónde voy. Porque si no empiezas a escribir, y a menos que te hagas una escaleta, que yo nunca me la hago, ya sé que todos los autores literarios deberían hacerse una escaleta al principio para saber la estructura de su libro antes de empezar, y yo nunca me la hago, yo voy improvisando. Pero alguna estructura he de tener, porque si no aquello se desmarcha. Entonces, estarme basando en El Pequeño Príncipe, por ejemplo, El Principito de Exupéry, pues me da unas pautas. Y me dice cómo he de acabar, y me dice cómo he de continuar, y me da un tipo de lenguaje que me da un tono diferente al cuento anterior. Y a mí me ha ido muy bien, lo que yo ahora no sé si sabría escribir sin basarme en clásicos de la literatura universal. Claro, pero ha sido como hacer un máster esto, ¿no? Porque es como tener al maestro Exupéry a tu lado, sí, ¿no? Sí, ha sido muy bonito. Y tengo muchos más, aquí hay 13, pero tengo como una veintena más. Están presentados a otros premios literarios. Este es el primer premio literario al que me presentaba. Y como lo gané, me pensé que era muy fácil. Y luego me he presentado a otros y he visto que no quedo ni finalista. O sea que tan fácil no es. Pero los otros los tengo presentados a otro concurso y si no, la editorial ya me ha dicho que podría publicarlos. Muy bien. O sea, podría haber una segunda parte. Ya veremos. ¿Y por qué elegiste en un libro tan humorístico la palabra tristus, tristes? Es una ironía.
Pero también es cierto que los catalanes tenemos una tendencia a la tristeza. Yo creo que la tristeza es nuestra zona de confort. O sea, luchar no sabemos mucho. Gritar y pelearnos tampoco. Pero llorar sabemos. Tú escuchas las canciones de Lluís Llach, son todas un llanto detrás de otro. Sí. Y más modernas, las canciones de Manel, son tristísimas. Sí. Por lo menos la forma de cantar. La tristeza yo creo que forma parte de la idiosincrasia de los catalanes. Quim Torra hizo un libro en el que solo explicaba cómo lloraba él cuando estaba en la pandemia, en la casa de los canonges, él solo, que cada día los políticos de un lado y del otro le clavaban cuchillos por la espalda, y cómo lloraba cuando él cogió el COVID dentro de la casa de los canonges, que se tuvo que aislar incluso de su familia y todo, y que lloraba. Pues en España no hay tanto orgullo por el llanto. En España yo no me imagino a Aznar diciendo el otro día lloré mucho, ni a Pedro Sánchez, ni a Soraya Sáenz de Santa María, ni a Rajoy. Nadie presume de llorar. Los catalanes sí. Los catalanes presumimos de que lloramos muy bien. Entonces es como una ironía, contes tristos del procés. Porque todo lo del procés ha sido tan triste para todo el mundo que me parece que cuadraba. Pero es muy poco comercial. Me equivoqué con el título. ¿Ah, sí? ¿Cuál le pondrías ahora? Hoy le pondría Fridonia. Fridonia es, que quizás como se llamará, si alguna vez hay un segundo libro, quizás se llamará así. Fridonia es el país donde los hermanos Marx en Sopa de Ganso, bueno, es un país de locos. Me parece que Groucho Marx es el vicepresidente o algo así, y es absolutamente demencial lo que pasa en aquella película. Es el humor clásico de los hermanos Marx, muy surrealista. Pero es un país de locos, y Carles Puigdemont, en su libro hay un par de momentos que dice que lo que estaba pasando en el Palau de la Generalitat entre Esquerra Republicana y Junts pel Cat, y que él daba órdenes que nunca se cumplían, y que luego veía que él decía una confidencia a Junqueras y aquella confidencia saliera al día siguiente en titulares en todos los diarios. Yo pensaba, pero si este es mi amigo, si es mi socio, ¿cómo puede ser que me filtre los secretos? Y él mismo confiesa en su libro que aquello parecía Fridonia. Es el mismo, o sea, la palabra no sale de mí. Y entre los hermanos Marx y Carles Puigdemont y la locura del gobierno que se vivieron aquellos días del 2017, me parece que Fridonia sería un buen título. Sí, muy acertado, sí. Claro, yo que te he visto escribir no solo en este libro, sino también en clase, estoy convencido de que el rasgo más claro de tu forma de escribir es el uso del humor, de la gracia a la hora de escribir. También coqueteas un poco con el absurdo, ¿no? Las situaciones surrealistas, y creo que es algo que te sale de forma natural. Pero no sé si hay algún recurso, alguna técnica que utilices para tener estas formas de darle estos giros humorísticos a las tramas. Si la hay, yo no la sé, ni idea. A mí me sale solo. Y es que me sale así. Es que no sé ni... Es que no sé ni en qué momentos hay humor o qué cuentos son más humorísticos que otros. Solo sé que a veces yo escribiendo me pongo a reír a carcajadas. Pienso, ¿y si le hago decir tal cosa a este loco? Y se lo hago decir y yo me pongo a reír. Y entonces al final se acaba todo, y se lo puedo acabar con una frase épica. El planeta de los simios está en este libro, ¿no? Es que yo ya me hago... El planeta de los simios sale aquí, sí. Al final, en el planeta de los simios, bueno, la chica protagonista que está allá con los simios dice: mañana os enseñaré a hacer bolets amb sanfaina. Y cuando lo escribí me puse a reír, me tuve que ir a la terraza, fumarme un cigarro y apaciguarme un poco. Digo, no, este final no puede ser, es demasiado tonto, porque ha pasado todo un drama. Bueno, es como el planeta de los simios, como la película, sí. Que dos astronautas catalanes se encuentran en un planeta que al final resulta ser la Tierra, igual que en la película. Y entonces pues hay allá una especie de simios, pero ellos se hacen los jefes porque son más inteligentes, y al final pues les dice, primero les enseñan a comer calçots, porque los calçots en aquel planeta medio quemado y abandonado y triste y postapocalíptico, pues los calçots todavía surgen de la tierra. Sí. Les enseña a comer calçots, y entonces un gran día, como una gran cosa, cuando ya es ella la diosa de toda aquella raza de monstruos, les dice, mañana os enseñaré a comer butifarra monchetas o una cosa así. Muy bien. Es que si no, si hay demasiado drama,
no se aguanta tampoco. Han de haber momentos de respiro. Es que si todo es creo que solo hay un cuento en el que no... no, incluso en aquel hay mucho humor negro. ¿Puedo seguir? ¿Y tanto? Sí. Jonathan Swift, que es muy desconocido, es el autor de Los viajes de Gulliver. Era un autor irlandés. Y se le conoce por Los viajes de Gulliver. Pero este hombre hizo un relato bastante largo que se llama A Humble Proposition, o sea, una propuesta modesta, humilde, en la que con toda la ironía del mundo proponía a los ingleses que se comieran a los niños irlandeses, que se los comieran. Porque los ingleses siempre decían, es que en Irlanda hay demasiados niños pobres por la calle, hay que hacer algo, hay demasiados niños, porque estos irlandeses, como son tan católicos, no paran de parir hijos, y cada familia tiene 5 o 10 hijos, y ya hay que hacer algo. Y entonces él les propuso, con toda la ironía del mundo, que se los comieran. Entonces yo he hecho algo parecido en Cataluña. Y aquel... Iba a decir que no había humor, pero la verdad es que al final también hay humor. Pero es un humor tan negro, que casi no es ni humor. Lo leí un día, creo que tú no estabas todavía, en la clase de escritura a la que vamos, y era yo y 4 mujeres. Y mientras yo lo iba leyendo, las 4 sí fue creando un silencio sepulcral, que yo pensé, me he pasado, con este cuento me he pasado, no se podrá publicar nunca. Porque es que es... Bueno, es que es canibalismo puro, y ponerle allá humor pues puede parecer de muy mal gusto, y probablemente lo sea, pero sí, es que no puedo evitarlo, siempre me sale algo de humor. Es que ahora lo estoy pensando y creo que el título de usar la palabra tristes tiene mucho sentido, porque es un humor en el que la sonrisa se te acaba congelando, ¿no? Sí. Primero porque a veces es brutal lo que se cuenta, y segundo porque contrastas lo que ocurre en el cuento con lo que ha ocurrido en la realidad, que es muy triste, ¿no? Tú eres muy joven y seguramente no conoces una revista que salía humorística durante el franquismo, que era La Codorniz. En La Codorniz había una sección que se llamaba Tiemble después de haber reído. Pues es un poco esto, mi libro. Tiemble después de haber reído. Sí. Muy bien. Y bueno, tú, Víctor, durante más de 30 años has sido periodista del Diario de Sabadell y has entrevistado a más de 7.000 personas en una sección que se llamaba Cara a Cara, que para quien no sea de Sabadell, pues sería algo parecido a la Contra de la Vanguardia, ¿no? De preguntas muy picadas, conversaciones muy directas, provocadoras. Claro, no sé cómo te ha influido esta larga trayectoria haciendo entrevistas, pues quizás tanto a la hora de tener olfato para encontrar historias, fuentes de inspiración, a la hora de que tu estilo se vea impregnado por este tono tan directo, tan picado. ¿Cómo crees que te ha influido? Sin duda en el estilo, porque realmente cuando tienes que escribir, cuando estás hablando con una persona y luego lo tienes que resumir en un texto que ocupa la mitad de una página, al principio, al final ya era la página entera, pero que se lea en 3-4 minutos, resumes y vas compilando y vas... solo que haya insinuado aquel tema en una frase anterior, aquel tema ya no lo repito. Frases muy directas, frases muy cortas, mucha puntuación y recopilar mucho, compilar mucho, empaquetar mucho contenido en muy pocas palabras. Supongo que esto se me ha quedado, porque estuve 35 años haciendo esto y supongo que esto se ha quedado. Y luego ser muy visual, intentar escribir frases que describan una imagen. Puede ser un paisaje, pero puede ser... En las personas no me entretengo mucho a describir si tienen la nariz aguileña o los labios más gruesos o menos, o unas orejas mayores o menores. Pero intento describir la situación, intento describir los objetos que hay, intento que sea visual, que se pueda... Y yo creo que este cuento que has elegido tú, el de las Crónicas Marcianas, es muy visual. Sí. Es más, es la portada del libro. Sí. Porque yo les dije a los de la editorial que había uno de los cuentos, que lo había dejado para el final, en que había un final apoteósico. No sé si puedo decirlo o no, pero... Mejor que no. Vale. Entonces les pedí que hicieran algo parecido a esto. Simplemente se ven
unos cohetes. Ya está. Muy bien. Los oyentes tienen que escuchar el cuento que se emitió el día 8 y así conocerán estupendo. cómo termina el relato, sí. Bueno, cualquier persona que comprase el libro ya de entrada ve que en la portada hay unos cohetes despegando, pero no uno ni dos, sino que hay cientos. Bueno, deberían haber cientos, lo que pasa es que la imagen se cortó. Y yo me imaginé esto. ¿Te imaginas una estepa inmensa con cientos de cohetes elevándose a la misma... al mismo ritmo, a la misma velocidad, primero poco a poco, despidiendo todo ese fuego y esas llamaradas por debajo y haciendo esos hongos de humo? Y la imagen a mí mismo me ponía los pelos de punta. Y intento ser visual. Intento ser visual con imágenes de este tipo. ¿Y qué ha sido antes? ¿El Víctor periodista o el Víctor escritor? ¿O se han formado al mismo tiempo, dirías? A nivel profesional está claro que periodista, ¿no? Pero a nivel, digamos, íntimo... También. El periodista nunca tuvo un escritor al lado. No, nunca fui escritor. Estoy recordando cuando tenía 15, 16 años, quizás sí que había escrito cosas. Intentos de relatos de ficción, que no sé ni dónde paran, se han perdido. Pero no, durante toda la vida nunca he escrito nada que no fuera literatura, que no fuera periodismo puro. Sí, y fue cuando ya dejaste, digamos, el diario de Sabadell que te embarcaste la aventura, ¿no? Sí. O sea, lo llevabas dentro, estaba esperando a que saliera, ¿no? Bueno, yo no sabía. Yo sabía que era muy consciente de mis limitaciones como escritor literario, como autor, y entonces sabía que tenía que aprender muchas cosas. No solo a colocar las comas correctamente, sino cómo se estructura un relato. Planteamiento, ¿no? Nudo, desenlace, todas estas cosas, el midpoint, todo esto que nos enseñan. Sí. Pero que no siempre lo cumplo, vaya, casi nunca lo cumplo. Igual me llevo la sorpresa un día de que analizo estructuralmente un relato mío y resulta que sí que se cumple. Lo que sí está claro es que ha de haber una sorpresa en cada página, porque un relato son 5 o 6 páginas y has de ir de sorpresa en sorpresa. Pero esto eran cosas que yo no sabía, porque en periodismo esto no se aprende. No. Entonces va muy bien ir a un curso, ir a una escuela de escritura como la que vamos tú y yo, y aprender este tipo de trucos. Claro. ¿Y tú crees que si ahora volvieras a hacer las entrevistas de cara a cara, modificarías tu forma de escribirlas o, por ejemplo, reportajes, crónicas, a raíz de tu experiencia como autor de ficción? Es una pregunta muy interesante que no tengo ni idea de la respuesta. Bueno, claro, es ciencia ficción. No tengo ni idea de la respuesta. He hecho otras entrevistas desde que no las hago en el diario de Sabadell, porque algunos boletines de entidades de Sabadell me las han pedido y yo colaboro con ellos, y me sale lo mismo. Me sale lo mismo que hacía hace unos 5 o 10 años. Y... o sea que no sé, es posible que cuando me pongo a hacer entrevistas me salga aquello que yo he hecho durante 30 y pico de años. Y son cajones distintos. No, pero seguro que sí. Si yo he aprendido ahora cosas, es imposible que no se plasme, no aplicarlas en el momento que yo me pongo delante del teclado. Es imposible no aplicarlas. Hombre, el tema de puntuación es seguro. Temas gramaticales, sintácticos, seguro que ahora sería diferente. Claro. Muy bien. ¿La actualidad es una buena fuente de inspiración para un escritor? Absolutamente. La realidad siempre supera la ficción, como dice el tópico. Por supuesto, sí. Ayer estaba viendo una entrevista que le hacían a Amenábar en la tele, el Buenafuente, y le hizo la misma pregunta. Y Amenábar también dijo que por supuesto que sí, y que su primera película, Tesis, está basada en un recorte de un diario que él recortó y que dijo que unas gentes se pasaban películas de estas violentas. ¿Recuerdas Tesis? Sí. Bueno, narra la historia de un chico que persigue una trama de realizadores de vídeos que se pasan en el mercado negro, que son violentos, agresivos. Y esto lo vio él en una noticia. Por supuesto, sí que sí. Cada día hay una noticia de estas rarísimas que podría dar para un relato, para una novela y para una película. Sí. Y cuando en clase nos piden para la semana siguiente un relato y hay que encontrar el tema ya, ¿tú dónde acudes? ¿Dónde sabes seguro que vas a encontrar un tema para tu próximo relato?
A veces no lo encuentro y no me presento. Bueno, y ya, afortunadamente nuestro profe no se queja mucho. Es muy majo, Xavi. Sí, y nos reñe demasiado. Pero tengo unos cuantos aquí. De vez en cuando tengo una idea y escribo. Igual llevo 2 semanas sin escribir nada y de vez en cuando tengo una idea. Y después le voy dando vueltas. Bueno, ideas tengo muchas, cada día. Cada día pienso, de esto se podría hacer un relato. Pero no sigo pensando en ello y se me olvidan. Pero a veces hay una idea recurrente que te va viniendo. Y entonces dices, pues esto igual sí. Entonces te pones a hacer un mínimo de escaleta que luego nunca la cumples. Pero... Y te pones al ordenador y algo sale. O por ejemplo, un día viendo por la tele una película de estas en blanco y negro, americanas, de cine negro, piensas, ¿qué lenguaje tenían esta gente? ¿Era el doblaje o qué? ¿O es que son expresiones que dicen los americanos y las traducen mal en español? Que me aspen. Sí. O ha puesto 10 contra 1 a que no sé qué. Entonces estas expresiones tan americanas, y me dediqué a buscar por internet este tipo de expresiones. Y en internet se encuentra todo. Tú pones expresiones americanas traducidas al español del cine americano o algo así, y te sale un loco que ha hecho la... Y tengo un relato de este tipo con expresiones de estas. O sea, a veces empiezo por el lenguaje. A veces empiezo por el lenguaje. Y con todas aquellas palabras digo, vale, ahora monto algo. O un día lo hice con García Márquez. Copié todo de frases de García Márquez, que es mi ídolo. Sí. Y con todas aquellas frases digo, a ver qué monto yo aquí. Y entonces haces un puzzle. Intentas que aquello tenga un poco de sentido y te sale una historia al estilo de García Márquez y dices, lo he hecho yo con aquella prosa poética tan brillante. Y o sea que nunca sé cómo empiezo. Me gustaría escribir más porque me lo paso muy bien escribiendo, pero a veces no pasan 2 semanas sin que... No se puede forzar tampoco excesivamente. Sin que escriba nada. No, a mí me gustaría tener una disciplina y cada día escribir algo. Hay gente que dicen que hay que escribir lo que sea, aunque sea un diario personal, aunque sea lo que has hablado con una señora cuando has salido a la calle, escribir aquello, para no perder la práctica. Y yo creo que sí, que es un buen ejercicio, debería hacerlo. Por lo menos 15 minutos, media hora, escribir cada día algo. Y seguro que si hiciera esto me saldrían más ideas, o pondría sobre el papel más ideas. Claro. Muy bien. Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es ¿cómo vive del cuento Víctor Colomé? Pues te acabo de decir que escribir me gusta, y que esto lo he descubierto hace poco, porque no lo sabía, pero también he descubierto otra cosa. O sea, ¿cómo vivo del cuento? Vivo del cuento porque el escribir me salva. Me salva como mínimo del aburrimiento, pero muchas veces me salva de malos rollos. La literatura como terapia está demostradísimo que funciona. Si estás muy mal porque una persona te ha dicho algo, tienes un problema con un familiar o con un amigo o en el trabajo, aquellos problemas que te van viniendo a la cabeza una y otra vez, y que no sabes cómo quitártelo y que te está angustiando mucho y que dices, pero hostia, estoy fatal, pues te pones a escribirlo. Y entonces, sin dedicarte demasiado a que aquello tenga ninguna estructura narrativa, te pones a escribirlo en plan diario personal. Y si odias a aquella persona, sueltas toda la bilis y todo el odio contra aquella persona. Y al cabo de 3 o 4 folios, te sientes distinto. Y aquella noche duermes bien. Dices, hostia, pues no se ha ido el problema, pero yo por lo menos no estoy tan mal. O sea, ¿cómo vivo del cuento? Pues mira, en parte me salva, esto lo he descubierto últimamente, tampoco lo sabía, me salva de situaciones personales, que últimamente he pasado un par de ellas, un poco, bueno, muy desestabilizadoras. Y te salva mucho. No cura el problema, pero te salva mucho el mal rollo. Y si no vivo del cuento, pues escribiendo tonterías y riendo y pasándomelo bien escribiendo. Y Víctor, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? Tenemos en el horizonte Fridonia, ¿no? Este Sí, posible proyecto. Sí. ¿Algún otro? No, en realidad no. Estoy escribiendo cuando me salen, paridas sueltas, pero sin ninguna conexión. Yo creo que lo bueno de estos cuentos tristes y de los otros, que van a continuación de estos, es que todos tienen un hilo un denominador común. Sí. Y esto les da una unidad. De todos los otros relatos que tengo son tan distintos que no veo
cómo se podrían convertir en libro. Claro. Y además que tendrías que encontrar o ganar un premio literario o encontrar un editor porque lo que no voy a caer nunca más, como hice con los libros de fotomontajes, es en autoedición. ¿No lo recomiendas, no, este formato? En absoluto, no. ¿Por qué? Te quedas en casa con 10 cajas de cartón llenas de libros, porque te van diciendo los impresores, ¿no? Es que si imprimes muchos más, te va a salir mucho más barato. Y tú al final dices, pues 1000. Y luego resulta que vendes 300. Que la gente que son muchos, que la gente que entiende y dice, pero tú sabes lo que has vendido, 300 claro. Ya es muchísimo. De este Contes Tristes se han vendido 500. Y la editorial está encantada. Claro. Yo digo, pero 500 es mucho, y yo no sabía nada. Me dijeron, y después te vas enterando que los grandes bestsellers, pues no sé, el libro más vendido en Cataluña, pues igual ha vendido 1500 o 2000. O sea que las cifras son estas, son bajísimas. Sí. Imagínate un autor novel que no conoce a nadie. Si vende 100, pues la editorial ya le da 2 palmaditas en la espalda y le dice, muy bien, chaval, venga, sigue por aquí. Claro. O sea, ya es mucho. Con tus amigos y parientes puedes encolomarles, si es que se dice así en castellano, pues 50, digamos, haciendo presentaciones en Sabadell y tal. Y luego, todo lo demás, a mí me ha sorprendido que estos 500 que he vendido yo bueno, 500 me lo dijeron hace 3 o 4 meses, quizá ahora ya sean unos cuantos más, pero no creo, porque los libros suben y bajan, o sea, no creo que se haya vendido ni uno más. Bueno, pero ahora con esta entrevista se va a Hombre, enfilar. ahora vamos a triunfar tú y yo, vamos a triunfar los dos, estoy seguro. Muy bien. Pues Víctor, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar en internet? Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, tengo una web que se llama justimagine7.com, o sea, no sé si deletrearlo, justimagine7.com, pero esta no es de libros, o sea, es de fotomontajes, que es otra de mis locuras. Me lo paso muy bien haciendo fotomontajes también, que de hecho es lo mismo que he hecho aquí. Ajá. ¿Te lo explico? Sí. ¿Qué son los fotomontajes? O sea, yo tengo la teoría de que 1 más 1 son 3. Porque con los fotomontajes yo cojo a Marilyn Monroe, la pongo en una calle de Sabadell, 1 más 1, y el resultado es una tercera obra. Es como cuando juntas un señor con una señora y sale un niño. Sí. Pues también son 3. 1 más 1 son 3. 1 más 1 no son 2. Y con los fotomontajes siempre he hecho esto. Me nutro de clásicos del cine, generalmente, y los pongo en paisajes locales de Sabadell o de Barcelona o de Cataluña en general. 1 más 1 igual a 3. Y con este libro, después te das cuenta de que he hecho lo mismo. Cojo el Ray Bradbury con sus crónicas marcianas, cojo el movimiento independentista catalán, 1 más 1, y lo que sale, que es mi obra, si se le puede llamar así, pues es el número 3. Sí. Y cada uno de estos relatos es esto. Y después pienso en las entrevistas que hacía, que muchas veces también era sabadellenquismo más internacional, igual a... O sea, localismo más global, igual a una tercera obra que era la entrevista. Por ejemplo, yo ahora me he enterado que hay un señor en el volcán de La Palma, que es de Sabadell, y que está en Torquedo, Todorque me parece que se llama, aquel pueblo en el cual está pasando la lava justo por el lado. Pues este señor de Sabadell, y yo ahora me moriría por entrevistarlo. Iría y haría lo que fuera por conseguir una entrevista con este hombre. Porque es justo lo que a mí me gustaba hacer. Información global, internacional, casi en este caso, más la ciudad de Sabadell. Y es lo que yo le llamo el glocalismo, es la suma de global más local. Sumas una cosa con otra y te da una entrevista que yo hacía para el diario Sabadell. Y no siempre hacía esto, pero son las entrevistas que más me gustaba hacer, el 1 más 1 igual a 3, o sea... O la plaza de Tiananmen en China en los años 80, que matan 2.000 estudiantes el ejército chino. Pues encuentro un tío de Sabadell que estaba allá desde un hotel viéndolo. Y estuve muy contento de poderle hacer una entrevista y que me lo explicara. Juntar noticia internacional con noticia local igual a un tercer producto que es mi entrevista en el diario Sabadell. Me parece que toda la vida he hecho lo mismo.
copiar en realidad. Ese Copiar de triángulo, aquí. es un triángulo, ¿no? Sí, sí. Virtuoso. Coges dos cosas, las sumas y te sale otra. Ujú. De dos procedencias distintas. Ujú. Muy bien, muy bien. Perfecto, Víctor, pues muchísimas gracias por Gracias estar a con ti, nosotros. Robert, por favor. Gracias a ti. Me hace mucha gracia estar aquí con este micrófono inmenso, aquí, grabándolo todo. Y ya sabes que estás invitado cuando quieras a volver al podcast. Muy bien, tendré que hacer algo en castellano, ¿no? Bueno, pues sí, mejor que sí, ¿no? O traducirlo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Adiós. Espero que la entrevista os haya parecido interesante y que nos paséis vuestros comentarios, vuestras opiniones, pues tanto en redes sociales como en vivirdelcuento.es. Y nada, solo me queda recordaros que si sois vividores del cuento como nosotros, pues podéis apuntaros a la newsletter gratuita del podcast a través de vivirdelcuento.es/suscríbete. Ahí pues estaréis al día de todas las novedades del podcast, recibiréis el PDF de los relatos, resúmenes de las entrevistas y muchas otras sorpresas que a lo largo de la temporada iremos desgranando. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que nos veamos el día 8 de noviembre para dar vida a un nuevo cuento. ¿Cuál será? Un abrazo.